Espíritu, revélalo a mí. Oír lo que dice me trae salud. Conocerlo a Él nada más. Conocerlo a Él nada más. Tú saciarás el anhelo del corazón, sanarás y vendarás al quebrantado. Tú pondrás sobre la roca mis pies, me probaste como a plata y guardarás mi alma en sombra o en luz. Me probaste como a plata y guardarás mi alma en sombra o en luz. Levántate a tu reposo, sé bendito en tu alabanza y tu gloria nos llenará. Levántate a tu reposo, sé bendito en tu alabanza y tu gloria nos llenará. Amén, gloria a Dios. Bueno, les recuerdo, el pastor Abner pastorea en San Antonio, Texas, con su esposa. Sus dos hijos mayores están en el Instituto Bíblico. Son una familia muy preciosa que conocemos desde hace muchos años. Tuvimos el gozo y el privilegio hace 17 años de que fuimos enviados a predicar. Un tiempo muy lindo. Y estamos con mucho gozo de recibirlos y sé que será de mucha bendición la presencia de ellos este fin de semana con nosotros. Amén. Escuchemos el mensaje del pastor Abner. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Yo soy muy malo para las introducciones, siempre entro al mensaje. Pero sí quería decirles antes de empezar a ver algo acerca de lo que el Señor nos quiere hablar. Para mí es un gran privilegio, hermanos, estar y visitar a los hermanos Romero, a la familia, personas que han dado su vida por la obra, por el Señor, que han militado con todo su corazón. Para mí como pastor es un privilegio, hermanos, conocer a personas como ellos y compartir este tiempo. Y es un privilegio
estar con personas que aman al Señor, ustedes también, que aman su presencia. Quisiera que me acompañaran en Primera de Pedro, el capítulo 3, solo mantengan su lugar ahí. Vamos a leer unos versículos ahí. Solo mantengamos nuestro lugar ahí. Creo yo, hermanos, que es importante cuando nos reunimos para ver el tema del matrimonio, porque en la escritura o al estudiar las escrituras, existe para los que estudian la escritura una ley, la ley de primera mención. No sé si lo han escuchado. Y simple y sencillamente dice que cuando una persona o un tema, una verdad es mencionada por primera vez, ahí es donde más claramente expone ese tema o nos da indicios más claros de lo que la Biblia entera nos dice acerca de ello o acerca de una persona. Y la primera mención, hermanos, que vemos en la escritura acerca del enemigo, de Satanás, de la serpiente antigua, la vemos en Génesis 3. Y el primer acto, hermanos, que nosotros leemos acerca de la serpiente antigua, de Satanás, no es el orden cronológico, no lleva un orden cronológico, no es cuando cayó en el cielo, no es cuando se rebeló. Fíjense, la primera mención que vemos acerca del enemigo es cuando menciona, la obra que menciona es cuando infiltra al primer matrimonio para traer calamidad y separación entre el hombre y Dios. Es la primera cosa que la Biblia nos menciona que hace la serpiente antigua en las escrituras. ¿Qué nos dice eso, hermanos? Eso nos dice que es una táctica preferida, que es lo que hace siempre cuando quiere traer destrucción a la humanidad. Infiltra algo que es sagradísimo para el Señor, que es la institución matrimonial. Y es importante entender, por lo tanto, lo que el Señor dice, cuál es su consejo, porque Él nos deja un camino trazado, porque es lo que Él busca, hermanos. Se hizo hombre, se despojó, aceptó Él el pecado de todo hombre, se hizo anatema, descendió al Seol más profundo, esperó en la misericordia del Padre, porque vez tras vez vemos que dice la Escritura que el Padre lo resucitó. Él murió como hombre, si era Dios, pero era hombre. Él no podía determinar el momento en donde Él fuera resucitado. El Padre tenía que hacerlo. En la Escritura lo vemos vez tras vez. Veremos un poquito más acerca de esto mañana. Resucitó a la diestra del Padre. Todo porque Él quiere casarse con su iglesia, hermanos. Para Él esto es algo sagradísimo. Hace unos años, una denominación cristiana, la más grande en Estados Unidos, tuvo una convención anual en la ciudad de Dallas. Y uno de los temas que tocaron era si la mujer, fíjense cuál era el tema, hermanos, si la mujer tenía que andar en sujeción. Y los argumentos que presentaban es que debido a que el hombre y la mujer son iguales, entonces la sujeción no es necesaria. Por cierto, hermanas, no se preocupen. Este mensaje es casi exclusivo para los varones. Respiren. Entonces ellos decían que debido a que el hombre y la mujer son iguales, la sujeción no es necesaria. Entonces, ¿ustedes qué dicen, hermanos? Yo voy a ver este tema bíblicamente. Pero cuando yo toco este tema,
al enseñar de este tema, siempre me gusta hacer un sondeo. Entonces, levanten la mano aquellos que piensan que el varón y la mujer no son iguales. ¿Ok? Ahora, pueden bajar la mano. ¿Quiénes dicen que sí son iguales? Sin pena, por favor, levanten la mano. Nadie. Ok, una persona. 2 personas. Ok. Leamos aquí en Primera de Pedro el capítulo 3. Antes de darles o ver la respuesta bíblica, veamos lo que dice el Espíritu Santo en tercer capítulo de la primera epístola de Pedro. Dice asimismo: vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Vamos a leer unos versículos, pero va a ser la única lectura larga. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Leamos unos versículos más, hasta el 7. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y da un ejemplo, versículo 6. Como Sara obedeció a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Versículo 7. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, sigue la pregunta: ¿somos iguales o no? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? ¿Qué piensan? No somos iguales en cuanto a autoridad. La escritura dice en Efesios 5:23: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Sí somos iguales en cuanto a la honra. ¿Qué es eso, hermanos? La escritura nos dice que Pablo le decía a la iglesia en Gálatas que no hay judío ni griego, esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, en cuanto a autoridad, Dios ha establecido que el varón, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el varón es cabeza de la mujer. Pero en cuanto a honra, ¿qué quiere decir eso? En cuanto al valor eterno que tiene el alma adentro, somos iguales, porque delante de Él no hay varón ni mujer. O sea, una mujer que cumple su llamamiento, por más pequeño que sea a los ojos de los hombres, puede tener la misma herencia, si es fiel, que cualquier gran hombre de Dios. Y hay muchos ejemplos que vemos en la Biblia, en la historia. Hermanos, imagínense cuál sería la herencia de Jocabed, la persona que infundió en Moisés la convicción que duró o que permaneció en su corazón por 120 años. A ella le tocó ser el primer maestro. Le infundió las primeras palabras, la doctrina que lo sostuvo, que lo hizo rechazar lo mejor que tenía que ofrecer el mundo, que lo hizo esperar en Dios.
Hermana, tú puedes tener la misma herencia que cualquier gran hombre en la Escritura si cumples fielmente lo que Dios a ti te ha pedido. En cuanto a honra, en cuanto a valor, es lo que quiere decir la palabra en el griego. Si somos iguales, entonces todos tenían razón. Solamente los únicos que no levantaron la mano no tenían razón. En una ocasión yo hice esta pregunta y hay alguien que había una tercera opción. Yo dije, ¿quiénes no levantaron la mano? Y un hermanito levantó la mano. Y yo le pregunté, ¿tienes miedo? Estaba su esposa ahí enseguida. Pedro dice, hermanos, el Espíritu Santo a través de Pedro, que debemos dar honor a la mujer. O sea, darle un valor como a coheredera de la gracia de la vida. Y no hay excepciones estipuladas, porque fíjense lo que dice. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Pero en la Escritura, hermanos, a mí me encanta leer la Escritura por una razón. Porque cuando nosotros leemos acerca aún de los grandes hombres de fe, todos los apóstoles, los hombres que llegaron como David, que llegaron a ser conformes al corazón de Dios, no solo leemos sobre sus victorias, hermanos. Ven, en las otras religiones, ellos pintan a sus héroes espirituales como hombres y personas infalibles. Lejos de eso, en la Escritura leemos acerca de personas que Dios tomó, personas imperfectas, para hacer grandes cosas. Y no solo Dios los toma, hermanos, a pesar de sus fallas. Saben que cuando Dios considera a una persona para hacer grandes cosas, Dios tiene una lista, hermanos. Y Él usa esa lista para saber si esa persona es candidata para que Él use esa vida para grandes cosas. Todo lo necio, candidato. David pastoreaba fracasados, endeudados, candidato. Esta noche, hermanos, yo quisiera que abriéramos el corazón para recibir esperanza. Esperanza de parte del trono. Yo solo quiero ver algunas cosas, pidiéndole que el Señor nos ayude a salir de aquí entendiéndolo. ¿De dónde viene la autoridad? ¿Cuál es la fuente de autoridad? ¿Por qué? Nunca se han preguntado por qué el Señor escogió que el varón fuera cabeza de la mujer. Entonces, ¿cómo funciona? Si el marido y hombres como Abraham fueron imperfectos, entonces, ¿por qué es que ellos tienen la autoridad? Pareciera que fuera importante que a la persona que se le diera esa dicha, esa posición, como quisieran llamarle, que él por lo menos pudiera decir, soy un ejemplo perfecto. O sea, no hay falla por la cual pudieran decir, pero no me voy a sujetar porque tú eres así, hablas así y actúas así. Hermanos, Sara le llamaba Señor, y yo creo que lo hacía de todo corazón. Y él la puso en peligro, hermanos, para salvar su pellejo. Y aún así, qué mujer, hermanos. Hablando de la herencia de las mujeres y de la humildad de las mujeres de la Biblia. Señor, así le llamaba Abraham. ¿De dónde viene la autoridad?
Yo creo que es importante verlo, saberlo, escudriñarlo, meditar en ello y vivir de acuerdo de ello, hermanos, porque en el fin la serpiente antigua hará lo mismo para traer calamidad al hombre, separar matrimonios, atacar la institución más sagrada para el Señor, la institución matrimonial. Por todos ángulos hay ataques en contra de algo tan sagrado para el corazón de Dios. En los años en que gobernaba el señor Obama, yo recuerdo el día, hermanos, cuando la Casa Blanca fue iluminada con los colores del arco iris, no como una señal de esperanza, no como algo bíblico. Ellos han tomado algo tan precioso de la Escritura, una promesa de esperanza, y lo han convertido en lo más perverso que existe, hermanos. ¿Y por qué estaba iluminada la Casa Blanca de esa manera? Porque ese día se habían aprobado los matrimonios con los mismos sexos, entre los mismos sexos. Fue un día triste, hermanos, en la historia de la humanidad, por lo que ese país ha representado para el mundo. No es país infalible, hermanos, pero de ahí salieron hombres y mujeres que alcanzaron el mundo. Yo soy fruto de misioneros que salieron de ese país. Bueno, de la misericordia de Dios. Pero Dios usa vasos para su honra. Y recuerdo ese día con tanta tristeza, hermanos, porque fue un ataque directo en contra de esta institución tan preciosa. ¿Por qué querían ellos legalizar? Porque de esa manera ellos podían sacar una póliza de seguro como matrimonio, como pareja. Y otra razón, hermanos, que es repugnante, porque les daba el derecho de adoptar niños. Si estos no son días, hermanos, como los días de Noé, ningún otro tiempo puede decirlo. ¿De dónde viene la autoridad del varón? Ya vimos, número 1, viene de Dios. Primera de Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Hay algo a considerar en este punto y es parte de lo que queremos tocar esta mañana. Varón, ¿qué hacemos con esa autoridad? Quiero darles a ustedes algunas cosas que Dios me ha hablado a mí personalmente a través de fracasos, pero yo sé que puede ayudarle a alguien esta noche. ¿Saben que otra cosa que le da al hombre su autoridad no es solo por ser varón? Aquí se pone interesante, hermanas. Número 2, el testimonio de la cabeza le da autoridad a la cabeza. ¿Cómo? Si andamos en rectitud y sujeción a nuestra cabeza, nosotros tendremos autoridad como cabeza. La Escritura nos habla de un hombre que tuvo una revelación, hermanos, y tuvo una fe que el maestro dijo a sus discípulos que era una fe inigualable. Él dijo: no he visto fe como esta en Israel. Él era un gentil. Los centuriones eran personas que estaban encargadas usualmente de entre 80 y 100 personas. Pero este centurión, la Escritura nos deja esta narración para mostrarnos algo importantísimo. Dice la Escritura que el Señor iba a otro lugar y le llega a este hombre para pedirle que trajera sanidad a un siervo suyo.
El Señor estaba por ir al lugar para hacer como él usualmente hacía. Pero lo detuvo este hombre porque él entendía algo que solo alguien, hermanos, que ha ponderado o pensado en las esferas espirituales puede entender. Por eso el Señor Jesús dijo, Él tiene una fe como no he visto en Israel. Y Él le explicó. Él le explicó porque Él creía que el Señor podía hacer algo por su siervo. Él sabía y estaba consciente de que era gentil y no se consideraba digno de que el Señor llegara a su casa. Y Él le explicó cómo funciona la cosa. Cuando yo digo a este, ve, Él va. Y digo a otro, ven, Él viene. ¿Por qué? Porque tenía el respaldo de todo el imperio romano sobre él o detrás de él. Él había escuchado lo que el Señor Jesús había hecho por otros. Cuando tú hablas, cosas suceden. Cuando tú dices al ciego que vea, él sana y él empieza a ver. Porque sobre tu vida hay un poder y tú caminas bajo la influencia de ese poder. Por eso cuando tú dices algo se hace. Solo dilo y mi siervo será sanado. Dilo. Si un hombre está sujeto en la iglesia, él tendrá autoridad en su hogar. Sin rectitud y sujeción, tarde o temprano se pierde el respaldo de Dios en todo sentido, incluyendo en el hogar. ¿De dónde viene la autoridad de Dios? Número 3, hermanos. Este punto me gusta mucho. Todo varón que tiene esposa, tal vez también la bendición de tener hijos, tiene una congregación pequeña en su hogar. Por lo tanto, esa persona tiene que aprender a hablar con unción. ¿Qué le da al hombre, al varón, a la cabeza del hogar la autoridad? La unción del Espíritu de Dios en sus palabras. Esto es importantísimo. Porque no se trata, hermanos, de quién tiene la voz más fuerte o quién aguante más en un argumento o quién puede repetir verdades que ha escuchado. Es muy diferente repetir algo que alguien más ha recibido de Dios, que ha vivido, y recibir uno la unción para hablar al corazón de cada miembro que depende de nosotros. Necesitamos unción, hermanos, todos los días para hablar al corazón de cada miembro de nuestro hogar. Eso nos da autoridad. Porque contra una palabra del Espíritu no hay argumento en la carne, hermanos. Bueno, y para tener una palabra, ¿qué debemos hacer? Para ser personas que tienen aceite en su lengua, ¿qué debemos hacer, hermanos? Esta es una clave importante. Un hombre que oye de Dios puede hablar de parte de Dios. Algo que yo acostumbro en la iglesia, o ya no lo he hecho últimamente, pero sí lo he hecho en el pasado. Se supone, hermanos, que en este camino nosotros debemos vivir de cada palabra que sale de su boca.
Entonces, si el Señor o el pastor detiene un servicio y le pide a alguna persona, hermano, ¿qué es lo último que te ha hablado el Señor? Todos debemos pararnos. Ay, pastor, el Señor, esta madrugada yo estaba orando y me dio esto, me dijo tal y tal cosa, me refrescó, me levantó, me animó. Pero a mí me gusta, hermanos, hacer esa prueba en la iglesia. A ver, hermanos, no vamos a ocupar todo el tiempo para el mensaje. Por favor, alguien comparta lo último que el Señor ha estado hablando a sus vidas. Casi nadie se para, hermanos. Debemos vivir de cada palabra que sale de su boca, hermanos. Y si oímos de Dios, tendremos algo de Dios. Tendremos una palabra que penetre el corazón. Si nos dedicamos constantemente, si nuestro afán y nuestro deseo y nuestra urgencia diaria es que Dios nos hable, que Dios algo imparta en nuestras vidas. ¿Quién oye de Dios? Proverbios 8:34. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. ¿Quién oye de Dios? El que vela. Hoy, Señor, ¿qué tienes para mí? Vas a encontrar algo, hermano, que no siempre que ores vas a oír de Dios. Pero en una ocasión un hombre de Dios me dijo algo por lo cual, o formó parte de un cimiento en mi convicción y en la forma en que hemos querido vivir. Y él me dijo lo siguiente: Dios no tiene que llegar, Dios no te tiene que hablar, pero tu deber es estar ahí, velando a sus puertas. Él eventualmente va a llegar. Por eso dijo el salmista: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Nosotros tendremos esa palabra, hermanos, si la recibimos de aquel que es la fuente. Entonces, si yo estoy oyendo de Dios, van a suceder cosas en el día, en la vida cotidiana, donde nosotros vamos a necesitar tener algo del Señor. No puedo explicarles, hermanos, cuántas veces en mi casa, con mis hijos, en la vida matrimonial, con los hermanos en la iglesia, debido a que Dios impartió algo sobre mi vida esa mañana, un día anterior, yo tenía algo de los cielos para dar, para hablar al corazón de una persona, para que esa persona bajara la guardia, dejara de ser dura, para que viera las formas a la manera de Dios. Pero eso no sucede, hermanos, si no estamos recibiendo de Él una palabra ungida. Una palabra ungida. La palabra ungida con mansedumbre desarma todo argumento de la carne. Entonces, ¿cuál es el consejo? Consigue aceite para tener la unción de los cielos en la boca. Es fácil causar que una persona deje de ser dura cuando hay una palabra que traspasa el corazón. Y esa palabra no viene de aquí ni de aquí. Viene del Señor, hermanos. Viene del Señor. Entonces debemos aprender a tener una palabra ungida en nuestra boca. Una persona en una ocasión me dijo: ¿Cómo le haces? Un cristiano. ¿Cómo le haces para que tu esposa haga lo que tú dices? La primer clave, hermanos, es reconocer que no es uno. Uno es experto, es perito, es doctor en arruinar cosas. Él es perfecto en arreglar cosas, en quebrantar corazones, en dar dirección, en darnos luz.
Pero eso llega, hermanos, cuando en cada hogar hay alguien que para ese hogar es un predicador con una palabra ungida. En Génesis 2:18, el Señor dijo a Adán: le haré ayuda idónea para él. El hebreo nos habla de una contraparte, pero también es interesante que también nos habla de una ayuda que está enfrente, que puede ser vista. Una persona que hace las cosas a vista de su marido y no a espaldas, como la mujer de Lot, porque dice que ella volteó a espaldas de él. Eso a mí me da a entender que tal vez esa no fue la primera vez que ella lo hizo, pero fue la primera vez en que hubo una gran consecuencia. Pero ¿qué cumple? ¿Qué logra? ¿Por qué el Señor le da al varón una ayuda idónea? ¿Por qué la ha puesto el Señor? ¿Cómo es que le ayuda al varón? Debido a que este es un tema muy amplio, les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo. La Biblia nos dice en Eclesiastés que hay tiempo de romper y tiempo de coser. Nos dice que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Hay ocasiones donde no es apropiado que la mujer dé su opinión. Pero hay ocasiones donde con mansedumbre ella debe hablar, como Abigail habló y libró a David de derramar sangre inocente. Y fue una bendición eterna para David, porque ella lo detuvo en su locura, en su ira. Porque en tiempo oportuno ella abrió la boca con una palabra ungida. De manera, hermanas, que también es para ustedes. También hay una palabra ungida que Dios quiere darles para animar a sus esposos. Ellos llevan la carga en todo sentido del hogar. ¿Y saben qué? Sean o no sean pastores, en algún momento todo aquel que lleva carga ve al desánimo cara a cara. En ese momento que Dios les dé algo. ¿Y cómo vamos a tener algo si estamos velando a sus puertas? No saben cuántas veces Dios ha usado a esta hermanita para hacer una tremenda bendición para mi vida. Hay ocasiones donde la mujer va a librar a su marido de hacer algo en la carne, tal vez, o de cometer una locura que traerá consecuencias enormes. Pero en el ministerio, hermanos, la mujer es ayuda idónea y no es limitado al ministerio, pero en ocasiones mi esposa ha sido una ayuda recordándome de ciertos consejos. Tienes razón, amor. Así es. Eso se nos dijo en tal año, tienes razón. Tal vez recordando verdades que se nos han explicado o recordando escrituras que pueden traer luz en cierta situación y nos da una perspectiva más amplia en esa situación. Claro, la mujer no es llamada a ser la consejera. Hay una cabeza sobre el varón, pero es una ayuda. En el momento tal vez se necesitará una palabra para no dar un mal paso. Incluso la mujer puede recordarle al varón: ya consultaste con el pastor, amor. Es importante. No lo he hecho. Hagámoslo. Y ahí ella llega a ser una bendición tremenda. Pero cuando el Señor use a la mujer en este respecto, hermanas, les quiero dar una clave. No se debe hablar de forma forzosa
o apasionada. La palabra clave aquí es mansedumbre. Mansedumbre. Quiero solo ver unas dos cositas más, hermanos, antes de terminar. Quiero darles dos claves que son una ayuda tremenda. Cosas que hemos vivido, hemos notado. Necesitamos primeramente, hermanos, la ayuda de Dios. En la gran bondad y misericordia de Dios, en la presión de las pruebas profundas, Él nos permite comprar oro refinado en fuego. Y quiero decir, hay pruebas tan profundas, hermanos, que no se pueden explicar y no pueden ser entendidas por el que no las ha vivido. Hay valles que son más profundos que el valle de sombra y de muerte. Y en ocasiones el Señor escoge a probar a uno de los dos. La persona que no esté pasando esa prueba directamente, y esto tal vez no te vas a recordar de esto hasta cuando estés en esa situación. Apúntalo y recuérdalo. La persona que no esté pasando esa prueba, estoy hablando de pruebas profundas, hermanos, que marcan la vida. La otra persona debe sostener al que está en el valle de sombra y de muerte. Por eso es tan importante que aprendamos a orar juntos y el uno por el otro, aunque no estemos en pruebas. Cuando Dios nos haga pasar por esa situación, va a ser tu estilo de vida, algo que tú ya has hecho. Tú ya tendrás la habilidad de hablar en el Espíritu palabras que traerán en ocasiones libertad, de fortalezas espirituales. Si es de prueba de índole espiritual, también te voy a tener que decir esto, hermano, hermana. No vas a salir de esa prueba sin la ayuda de tu pastor. Busca ayuda. Busca ayuda. Yo sé que algunos no saben de lo que estoy hablando, pero créanme, hay pruebas tan profundas donde nosotros necesitaremos la ayuda de nuestra cabeza para luchar contra fortalezas espirituales. Si permitimos que el Señor haga algo en esos momentos, las aflicciones, hermanos, harán que salga de esa prueba otra persona, más de Cristo. Pablo lo llama un excelente y eterno peso de gloria. En muchas de esas pruebas, Él me ha mostrado, hermanos, la joya de la cual yo no soy digno. Y sí, en esas ocasiones yo empecé a ver que yo estaba viviendo con otra persona, Cristo. Hermanos, esto se lo digo después de muchos fracasos. Pero el camino de Dios es perfecto y un camino de esperanza. Un camino de esperanza. Dice Santiago, hermanos, esto bien precioso. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque es lo que produce la prueba, hermanos. Es lo que produce la prueba. ¿Aguantan un consejo más? Y esta es la parte más importante del mensaje esta noche.
Hermanos varones, créanme cuando les digo que tú eres capaz de producir la esposa que tú deseas. Tú eres capaz de producir la esposa que tú quieres. Voy a dar la explicación. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Amén. ¿Correcto? Es lo que dice la Biblia. Y tú tal vez te preguntas, hermano, ¿cómo si yo tengo años queriendo cambiarla? Y como dijo el gangosito, ni ni pa. El Señor nos ha creado, hermanos, con la habilidad de hablar. O sea, así es como nosotros nos comunicamos entre nosotros. Así es como Dios hace saber los pensamientos de su corazón hacia el hombre. Dios nos creó igual, así como Él. ¿Y qué sucede cuando Él habla? Su voz creadora hace algo de la nada. Así es Dios. Y Dios nos ha creado imagen y semejanza suya. Y esta clave, hermanos, se resume en una palabra. Esto cambiará tu familia para siempre. ¿Quieren saber cuál es la palabra? Alabanza. Dale alabanza diaria. Y eventualmente tú vas a obtener la esposa que tú has deseado. En Proverbios 31 dice que los hijos llaman a su madre bienaventurada y su marido también la alaba. Eso, hermanos, transforma el corazón de cualquiera. Un día, hermanos, sin dar detalles, un día yo desperté. Cuando yo abrí mis ojos, el Señor abrió mis ojos espirituales. No sucede mucho, hermanos, pero al abrir mis ojos, al tan solo despertar, el Señor me hizo ver una visión. Perdonen que no puedo dar detalles, pero en esa visión yo vi algo, hermanos, que me llenó de tristeza. Me llenó de tristeza. Y la imagen que Él me hizo ver, hermanos, era el fruto de lo que habían producido mis palabras en mi esposa. Ese día, hermanos, vino sobre mi vida el espíritu de arrepentimiento. Y en vez de buscar quejas, buscaba razones para animarla. Buscaba razones para levantarla. Buscaba razones para inyectarle, o no sé de qué forma explicarles, pero de que en ella entrara todos los días una esperanza para que ella pusiera sus ojos en el Señor. Ambos que pusiéramos nuestros ojos en el Señor. Y la práctica de esto, hermanos, hace al hombre muy feliz. Porque la alabanza, hermanos, cambia el corazón. El Señor Jesús no hubiera hecho lo que Él hizo el día en que se estaba celebrando la Pascua y se ofrecía un cordero. El Cordero de Dios fue ofrecido. Si Él no hubiera recibido las palabras del Padre: este es mi Hijo, el que me trae complacencia, yo estoy agradado, lo amo, Él es importante.
Mi corazón se derrite por lo que Él está por hacer. La alabanza, hermanos, nos cambia. Yo escuché a un hombre de Dios hacerle una pregunta a su cabeza espiritual. Y le preguntó: ¿cuál es la clave en el ministerio? ¿Saben qué dijo? Alabanza. Alabanza. Eso cambia las vidas. Termino con esto, hermanos. No importa si alguien sienta que ha hecho errores, hasta un desastre de su vida matrimonial, familiar. El Señor siempre está dispuesto a darnos un nuevo comienzo. Y ese nuevo comienzo, hermanos, no depende de que uno determine ahora si van a ser diferentes las cosas. No. Después de esto yo sé, yo estoy dispuesto y determinado, porque ya estoy cansado. Yo estoy dispuesto, aún con eso, hermanos. Eso no determina cuándo o cómo en una vida, en un matrimonio, en cualquier situación hay un principio nuevo. ¿Qué es lo que determina, hermanos? En Levítico, el capítulo 9, hermanos, hablando de la ley de primera mención, es el primer sacrificio público. Era un inicio para Israel. Esto se iba a hacer al 8º día. Nos habla de un nuevo día, de un nuevo tiempo. Ellos estaban por empezar a vivir de acuerdo al orden levítico sacerdotal. ¿Qué marcó para Israel un principio nuevo? ¿Qué marca para usted y para mí un principio nuevo? Los dejo con este versículo y pido que pase el pastor para cerrar. En Levítico 9:6 dice: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Hermanos, cuando Dios se aparece y nos toca, eso marca en nuestras vidas un principio nuevo. Señor, ven sobre nuestros hogares, tócanos, que tú puedas aparecerte en nuestra situación y darnos el principio que solo tu gloria puede dar. Puestos de pie, hermano. Yo doy gracias a Dios porque hoy tenemos una evidencia más de que Dios ama a Bethesda, de que Dios nos ama. Porque Él nos viene a decir: en mi camino, para los que abrazan mi verdad, se puede ser feliz. Se puede tener un matrimonio bendecido. El que quiere. El que quiere. Y hoy el Señor nos dijo: hay un nuevo día, hay una nueva oportunidad. No recordéis las cosas del pasado. ¿Qué vamos a hacer hoy? Y el Señor nos manda no a un predicador a darnos una conferencia. Nos manda a un par de jóvenes casados. Digo jóvenes porque todos para mí son jóvenes, que nos vienen a dar un testimonio. Un testimonio. Y en buena medida el pastor habló a los hombres.
Y él dice, tengo una esposa maravillosa, pero atrás se requiere un hombre sabio, un hombre que ame la sabiduría, un hombre que tenga temor de Dios, un hombre que quiera agradar a Dios, un hombre que quiera morir por su esposa, por su familia. Y esta noche Dios nos viene a decir, es posible. Es posible. Y Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Que aquí esta noche haya corazones que quieran decir, Señor, yo lo tomo. Yo quiero empezar otra vez. Yo quiero iniciarlo otra vez. Y bueno, está grabado. Lo vamos a meter a YouTube para que todo el mundo lo oiga. ¿No? Está grabado para recordar. Pero hermanos, que amemos la sabiduría y el temor de Dios. Y yo creo que el secreto de dos vías, y yo creo que ellos lo han vivido, porque se ve el fruto. Hemos estado conviviendo con ellos. ¿Tienen cuántos años de casados? Las esposas son las que saben. ¿20 qué? 24 años. 24 años de casados. 24. Hemos estado conviviendo con ellos. Hermanos, están enamorados. Se ven como y se miran como tortolitos y están enamorados. Es posible. El hombre tiene que halagar a la mujer cada día. Pero la esposa tiene que halagar al esposo también. Cada día. Gracias, esposo, por esforzarte en el trabajo. Gracias, esposo, porque haces esto, porque esto. Miren, por muy torcido que esté el marido o la esposa, algo habrá para darle una palabra de alabanza. ¿Y saben qué pasa ahí? Dios se agrada. Y Dios va a derramar bendición y gracia sobre esa pareja. Amén, amados. Estamos por terminar este tiempo, la edad de la iglesia. El mundo dice que no es posible tener matrimonios felices. Pero Dios nos dice, yo tengo testigos y testimonios para que el mundo sepa que sí es posible. Pero no me importa lo que el mundo. El Señor viene a hablarle a la iglesia. Y el Señor nos viene a hablar a Bethesda. Es posible construir un matrimonio hermoso. Amén, amados. Tomen de la mano a su esposa. Mi reina, porque me manda, ya saben, hermanos. Hermanos, este camino funciona y funciona hermosamente. ¿Cuántos tenemos de casados? También a mí se me olvidó. 45. Y sí, hermanos, una clave es que vivimos halagándonos y vivimos dándonos gracias. Y es posible también levantar una descendencia piadosa. Ellos se conocieron en el instituto bíblico. Desde jovencitos le entregaron su corazón al Señor. 2 de sus hijos están en el instituto. Amén, amados. Este camino es precioso. Y Dios quiere bendecirnos como pareja esta noche. Señor, yo te doy gracias.
porque en tu gran amor tú viertes sabiduría sobre nosotros. No teoría, no teología, no argumentos, Señor, sino testimonio vivo, testimonios vivos. Y en aquel día no podremos decir que no fue posible haber construido un matrimonio donde el amor, la comprensión, el perdón, la aprobación fluyó. Y pudimos impartirle a nuestros hijos y a nuestros nietos una esperanza para cuando ellos se casen. Señor, el mundo ataca al matrimonio y lo condena, pero tú lo bendices. Gracias por venir a bendecirnos esta noche, Señor, con palabra de los cielos y trayendo, sí, son unos siervos tuyos, pero son un par de seres humanos como todos nosotros, que se han esforzado por aferrarse a la sabiduría divina y andar en esa sabiduría, y nos han presentado el fruto de someterse a esa sabiduría. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo quiero tomar y seguir tomando este consejo. Señor, que esta noche brote en cada pareja un nuevo deseo de reconstruir un matrimonio acorde a lo que tú esperas de cada pareja. Yo bendigo a estos matrimonios, Señor, algunos unos jóvenes, otros no tan jóvenes. Señor, que tu luz y tu gracia abunde en ellos. Gracias por esta hermosa noche, por los banquetes que hemos disfrutado, físicos y espirituales. Bendigo el esfuerzo, Señor, de los que han preparado todo esto para que sea hermoso. Y bendigo a los siervos que nos has enviado. Bendigo a sus hijos en el instituto y a sus hijos que aquí están. Gracias, Señor. En el nombre dulce de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén, amados. El que quiera tomarlo, tómelo y sabiendo que sí funciona. Amén. Y que el esposo como cabeza es el que debe de tomar esta iniciativa, pero también la esposa debe de tomar esa iniciativa con su esposo. Amén, amados. Ponle pausa ahí, párale. Antes de despedirnos, mañana nos vemos a las 5 de la tarde ahí en el lugar de reunión. Les pido que lleguemos antes de las 5. Y quiero pedirle a los hermanos que entonaron este canto que nos despidamos nuevamente con el canto. Amén. Gracias, pastor. Gracias, Claudia. Son una bendición. Conocer a mi Jesús.
este clamor, este Espíritu, revela la oír lo que dice, me trae salud, conocerlo a él nada más, conocerlo a él nada más. Tú saciarás el anhelo del corazón, sanarás y vendarás al quebrantado. Tú pondrás sobre la roca mis pies, me probaste como a plata y guardarás mi alma en sombra o en luz. Me probaste como a plata y guardarás mi alma en sombra o en luz. Levántate a tu reposo, sé bendito en tu alabanza y tu gloria nos llenará. Levántate a tu reposo, sé bendito en tu alabanza y tu gloria nos llenará. Oír lo que dice me trae salud. Si nuestro matrimonio está enfermo en alguna medida, oír lo que dice nos trae salud. Y sanará mi matrimonio y sanará mi corazón. Amén. Qué hermosa velada nos ha dado Dios, hermanos. Muy linda noche estamos pasando, todo hermoso.